que la paz del Creador esté contigo y te acompañe en este momento de reflexión. Antes de comenzar nuestro viaje de hoy, si esta historia que estás a punto de escuchar siembra una semilla de esperanza en tu corazón, te invito a compartir esta bendición con otros. Al dar me gusta o suscribirte, no solo ayudas a que este mensaje de fortaleza llegue a más almas que lo necesiten, sino que te unes a una comunidad que busca crecer en la fe y la sabiduría. Que tu generosidad sea recompensada. Ahora, cierra los ojos e imagina un campo inmenso, tan vasto que el horizonte parece fundirse con el cielo. En medio de ese paisaje que debería ser un paraíso, un agricultor trabaja de sol a sol. Sus manos, agrietadas y endurecidas por el esfuerzo, se aferran a sus herramientas mientras el sudor traza surcos en su rostro, un mapa de años de lucha y esperanza. Él ama la tierra, de ella obtiene su sustento, sus sueños y el pan para su familia. Pero últimamente, esa tierra parece haberse vuelto en su contra. El clima, su antiguo aliado, se ha convertido en un enemigo caprichoso e implacable. A veces, tormentas furiosas arrasan con sus cultivos, destruyendo en minutos el trabajo de meses. Otras veces, un sol abrasador quema los brotes tiernos que apenas comenzaban a nacer. Y allí estaba él, arrodillado sobre la tierra seca y polvorienta, con las manos hundidas en el polvo, mirando al cielo con una pregunta que le quemaba el alma: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me sucede esto a mí? Me esfuerzo hasta el agotamiento. ¿Por qué no puedo tener un poco de paz, un poco de certeza? Mientras el sol se ocultaba y la noche teñía el cielo de añil, el agricultor se sentía cada vez más pequeño, una mota de polvo insignificante ante la inmensidad del universo. Pero en el fondo de su corazón, sabía que su frustración no era solo con el clima. Era una herida más profunda, la sensación de injusticia, la amarga idea de que todo su sacrificio era en vano. Y ahora, te pregunto a ti, ¿qué escuchas? ¿Cuántas veces te has sentido así? Luchando con cada fibra de tu ser, solo para ver cómo tus sueños se escurren entre tus dedos como arena fina. Quizás es precisamente en medio de esa lucha, en el corazón de esa tormenta, donde encontrarás la respuesta que nunca imaginaste. Así comienza nuestra historia, una parábola que va más allá de los cultivos y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias batallas. Esa misma noche, mientras el agricultor estaba sentado al borde de su cama, con la mente nublada por la duda y el corazón encogido por la angustia, algo extraordinario ocurrió. Una luz suave y cálida comenzó a iluminar la humilde habitación. No provenía de una vela ni de la luna, era una presencia distinta, una calidez que no quemaba, una luz que parecía nacer desde el interior mismo del espacio. Entonces, una voz, a la vez poderosa como el trueno y serena como un arroyo, resonó no en sus oídos, sino en su alma: «Hijo mío, ¿por qué estás tan afligido?». El agricultor se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, buscando el origen de aquella voz. Aunque no veía a nadie, su corazón supo de inmediato quién le hablaba. «Señor». «Eres tú, Señor», tartamudeó, sintiendo cómo cada palabra temblaba en sus labios. «Soy yo», respondió la voz. «He escuchado tus lamentos y he visto tus lágrimas. Deseas el control, ¿verdad? ¿Crees que si tuvieras el poder en tus manos, lo harías todo mejor?» El agricultor dudó un instante, pero sabía que no podía mentir ante aquella presencia. Con una sinceridad desgarradora, confesó: «Sí, Señor. Si yo pudiera controlar el clima, me aseguraría de que mis cosechas fueran siempre perfectas. No habría más pérdidas, no más sufrimiento, no más lucha». La voz guardó silencio por un momento, un silencio profundo que parecía contener toda la sabiduría del universo. Luego, respondió: «Si eso es lo que tu corazón anhela, te lo concederé. A partir de mañana, el clima estará bajo tu completo control. El sol, la lluvia, el viento,
todo obedecerá tu voluntad. Pero recuerda siempre, un gran poder conlleva una inmensa responsabilidad. El agricultor apenas podía creerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de esperanza y gratitud. Por fin, pensó. Mis oraciones han sido escuchadas. Se durmió soñando con campos dorados y cosechas infinitas, sin saber que, a veces, los mayores regalos de Dios vienen disfrazados de las lecciones más difíciles. A la mañana siguiente, el agricultor se despertó antes de que el primer rayo de sol asomara por el horizonte. Una mezcla de euforia y nerviosismo lo impulsó a correr hacia sus campos. Mientras observaba el cielo, aún teñido de tonos rosados, recordó la promesa divina. Yo controlo el clima, susurró para sí mismo, y una sonrisa de determinación iluminó su rostro. Comenzó su obra con cuidado. Pidió días soleados y despejados, y las mañanas se volvieron radiantes, con una luz dorada que acariciaba la tierra. Cuando sentía que el calor era demasiado intenso, invocaba una lluvia suave y constante, la cantidad justa para hidratar cada planta sin ahogar la tierra. Eliminó por completo las tormentas y los vientos fuertes. Día tras día, ajustaba las condiciones con la precisión de un artesano. Nada quedaba al azar. Creó una brisa tan delicada que apenas mecía las hojas, asegurándose de que nada pudiera dañar sus preciosos cultivos. En poco tiempo, los resultados fueron asombrosos. Las plantas crecían más verdes, más altas y más vigorosas que nunca. Sus hojas brillaban con una salud perfecta, los tallos se erguían orgullosos hacia el cielo. El agricultor sentía un orgullo inmenso, una satisfacción que nunca antes había experimentado. Había creado un paraíso, un mundo sin adversidad. Las semanas pasaron, y él contemplaba su obra maestra. Se sentía un vencedor. Ahora, yo controlo mi destino, pensaba. Sin embargo, en el fondo de su perfecta creación, algo sutilmente inquietante comenzaba a gestarse. Todo era perfecto, quizás demasiado perfecto. La calma absoluta de sus campos era extraña, como si toda la naturaleza contuviera la respiración. Sin darse cuenta, comenzó a ignorar pequeñas señales. La tierra, siempre húmeda y protegida, parecía más blanda de lo normal. Las plantas, altas y hermosas, se mecían perezosamente, sin ninguna resistencia. Pero esos detalles no le importaban. Al fin y al cabo, él estaba al mando. En un mundo donde no hay lucha, ¿qué podría salir mal? Finalmente, llegó el gran día de la cosecha. El agricultor se levantó con el corazón rebosante de expectación. Sus campos eran una visión de perfección, hileras impecables de plantas robustas, una imagen que sería la envidia de cualquier hombre de la tierra. Con su hoz en la mano y una sonrisa de triunfo, comenzó a segar. Las plantas eran tan altas y frondosas como había soñado. Llenó la primera cesta con un orgullo desbordante. Pero entonces, para comprobar la calidad, tomó una espiga dorada y la abrió. Su corazón se detuvo. El interior estaba completamente vacío. Con manos temblorosas, tomó otra. Hueca. Y otra más. Cada espiga, cada grano, sin excepción, era una cáscara vacía, una apariencia hermosa sin sustancia alguna. La alegría se transformó en una desesperación helada. Cayó de rodillas en medio de su campo perfecto, agarrando las plantas inútiles como si suplicara una explicación. ¿Qué ha salido mal? Hice todo perfecto. Controlé cada detalle. Su mente era un torbellino de confusión y rabia. Fue entonces cuando aquella misma luz suave y cálida apareció de nuevo a su lado. La voz familiar resonó, esta vez con un tono de infinita compasión. «Hijo mío, ¿estás sorprendido?» «Sorprendido», gritó el agricultor. «Estoy devastado.
Hice todo bien. El sol perfecto, la lluvia perfecta, el viento perfecto. Creé las condiciones ideales. ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido esto? La voz permaneció serena, pero sus palabras llevaban el peso de una verdad eterna. Es precisamente por eso que has fracasado. Para crecer fuertes, las plantas necesitan algo más que condiciones perfectas. Necesitan desafíos. Los vientos fuertes que tanto temías, continuó la voz, son los que obligan a los tallos a fortalecerse para no romperse. Las lluvias torrenciales enseñan a las raíces a profundizar, a anclarse con firmeza en la tierra en busca de sustento. Sin lucha, las plantas se vuelven débiles, hermosas por fuera, pero incapaces de producir fruto. Todo aquello que eliminaste, hijo mío, era en realidad lo que daba vida, fuerza y sustancia a tu cosecha. El agricultor miró los campos a su alrededor, y por primera vez, no vio plantas vacías. Vio el reflejo de su propia vida, de su deseo de un camino fácil, sin obstáculos. Y en ese instante de dolorosa claridad, la verdadera lección comenzó a revelarse en su alma. Permaneció de rodillas, su mente ahora un torbellino de reflexiones. Levantó la mirada al cielo, buscando no respuestas, sino comprensión. Entonces, ¿lo he arruinado todo al evitar las dificultades?, preguntó con voz temblorosa. La luz a su alrededor pareció latir con gentileza. No lo has arruinado todo, hijo mío. Has aprendido una de las verdades más importantes del universo. Así como esas plantas necesitan la adversidad para dar fruto, los seres humanos crecen en el crisol de los desafíos. Las luchas que tanto quisiste evitar son las mismas que moldean el carácter, fortalecen la voluntad y hacen que el verdadero éxito florezca desde el interior. El agricultor inclinó la cabeza, sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio. Pero yo solo quería que las cosas fueran más fáciles. Pensé que sin dolor, todo sería perfecto. Jamás imaginé que al eliminar la lucha, también eliminaría la fuerza. La voz sonó entonces como la de un padre amoroso. Todos lo piensan en algún momento. El deseo de evitar el sufrimiento es natural. Pero recuerda esto, una vida sin desafíos es como tu cosecha. Puede parecer perfecta por fuera, pero estará vacía por dentro. Son los vientos de la dificultad los que te preparan para resistir tormentas mayores. Es en la oscuridad de la prueba donde descubres tu verdadera luz y tu inquebrantable fortaleza. El agricultor respiró hondo, sintiendo como cada palabra sanaba una parte de su espíritu. Miró sus manos encallecidas, y por primera vez, no las vio como marcas de sufrimiento, sino como símbolos de resiliencia, como testimonio de todo lo que ya había superado. Entonces, la lucha es un regalo, susurró. Sí, respondió la voz con suavidad. Es un regalo disfrazado que muchos no reconocen. Pero ahora, tú lo sabes. Y con este entendimiento, puedes comenzar de nuevo. No desde cero, sino desde la sabiduría. El agricultor cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran por su rostro. Ya no eran lágrimas de tristeza, sino de profunda gratitud. Había pedido control, y en su lugar, había recibido algo infinitamente más valioso, la sabiduría para comprender el propósito divino de las pruebas. En los días que siguieron, el agricultor volvió a trabajar la tierra, pero con un corazón renovado. Ya no veía los granos vacíos como un fracaso, sino como los maestros silenciosos que le habían enseñado la lección más importante de su vida. Comenzó a permitir que el clima siguiera su curso natural. Aceptó los días de tormenta y dio la bienvenida a los vientos que doblaban sus plantas casi hasta el suelo. Ya no los veía como enemigos, sino como aliados invisibles que forjaban la fortaleza de sus cultivos. Y mientras trabajaba, reflexionaba sobre su propia vida. Recordó cada sequía, cada pérdida, cada momento en que quiso rendirse.
Y comprendió que fueron precisamente esas pruebas las que lo habían hecho más fuerte, más compasivo, más resiliente. Pensó en la gente de su pueblo, en la madre que luchaba sola para sacar adelante a sus hijos, en el artesano cuyas manos no dejaban de crear a pesar de la pobreza. Sus luchas eran la fuente de su dignidad y su fuerza. Una tarde, mientras araba el campo, dijo en voz alta, ahora lo entiendo. La lucha es la raíz del crecimiento. Sin ella, no hay fuerza. No hay fruto verdadero. Cuando llegó el tiempo de la nueva cosecha, el agricultor caminaba por sus campos con una serenidad profunda. Las plantas, que habían soportado vientos y tormentas, se erguían altas y firmes. Tomó una espiga, y con el corazón acelerado, la abrió. Estaba llena. Vibrante de vida. Una sonrisa iluminó su rostro, una sonrisa que no nacía del orgullo, sino de la comprensión. Los vientos y las tormentas no eran sus enemigos, eran los arquitectos de su abundancia. Del mismo modo, sus propias batallas habían sido los ladrillos con los que Dios había construido su fortaleza interior. Sentado al borde del campo, mientras el sol se ponía pintando el cielo de colores imposibles, susurró una oración de gratitud, un consejo para sí mismo y para todo aquel que enfrenta una tormenta: abraza el viento. Acepta la lluvia. Confía en que la tormenta te está haciendo más fuerte. Porque es en la lucha donde nace la verdadera cosecha de la vida. Aquel día, el agricultor regresó a casa no solo como un hombre que había recogido granos, sino como un alma que había cultivado sabiduría. Y al cerrar los ojos, un pensamiento llenó su corazón de paz: la cosecha más rica no es la que se recoge del campo, sino la que florece dentro de nosotros. Y así, querido amigo, aprendemos que las luchas no son un castigo, sino maestras disfrazadas enviadas por Dios. Cada desafío es una oportunidad para que nuestras raíces se hagan más profundas, nuestro espíritu más fuerte y nuestra fe más inquebrantable, preparándonos para la abundante cosecha de nuestros sueños. Que esta verdad ilumine tu camino, te dé fuerza en tus pruebas y te recuerde siempre que no estás solo. Que tu vida dé un fruto abundante y verdadero. Amén.